Muy buenas tardes, mis amadas hermanas. Les saludo en el amor del Señor en esta tarde, deseando que se encuentren todas muy bien, ¿verdad? Bendecidas, ¿verdad? Bendecidas y en victoria. Y vamos a dar comienzo, ¿verdad?, a la clase del día de hoy. Vamos a comenzar con la lección número 1 del mes de octubre. Y seguimos con el libro de Jeremías, un libro que nos ha bendecido grandemente, por lo menos en mi vida, ha sido de gran bendición y espero que para ustedes también. Y vamos a leer el Jeremías capítulo 40, del verso 1 al 6. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo envió desde Ramá, cuando lo encontró atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová, tu Dios, anunció este mal contra este lugar. Y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no escuchasteis su voz. Por eso os ha venido esto. Ahora he aquí que en este día yo te he librado de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, puedes quedarte. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a quien el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo. O ve a donde te parezca más cómodo ir. Le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y lo despidió. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a orar al Señor. Vamos a orar pidiéndole de que Él no abra nuestra mente, Él revele su palabra a nuestras vidas, ¿verdad? Que esta sea una palabra que podamos nosotros llevarla a la acción. Que eso es lo importante, que cuando estudiamos la palabra de Dios podamos vivirla, ¿verdad? Vivirla y no que quede ahí guardada, ¿cierto? O que entre por un oído y salga por el otro, ¿verdad? Entonces pidámosle al Señor. Pidamos al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, voy a tu bendita presencia en esta hora. Señor, primeramente para darte gracias. Gracias, Señor, por este privilegio, Padre Santo, de poder enseñar, Señor, tu palabra, lo que tú primero me has enseñado a mí. Te ruego, Señor, que me ayudes a ser canal de bendición. Señor, que esta tu palabra llegue al corazón de mis hermanas y que ellas, Papito Santo, lo puedan llevar a la práctica, que es lo que tú anhelas en tu corazón. Bendícenos en esta tarde. Señor, bendice nuestras vidas. Úsame para tu gloria, mi Dios. Sé tú llenando mi boca, mis labios, Señor, con tu bendita palabra. Todo lo ruego y lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Entonces decía que la palabra del Señor se encontraba en el libro de Jeremías, en el capítulo 40, ¿cierto? Del versículo 1 al 6 que nosotras acabamos de leer. Y quisiera entrar con una introducción bíblica para que nos ubiquemos en los sucesos, ¿cierto?, de este pasaje. Primero que nada vemos que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, envía a Nabuzaradán, capitán de la guardia, a conquistar a Jerusalén. Y luego de cumplir con éxito con esta misión que le había dado el rey a este capitán, se lleva a los judíos, ¿verdad?, encadenados hacia Babilonia. El rey de Babilonia había ordenado que no le hicieran daño a Jeremías.
sino que lo trataran con benevolencia, que lo trataran con bien, ¿verdad? Que no le hagan daño. Y esto lo encontramos nosotros en el versículo 39, del 11 al 14, si usted desea después leerlo. Pero los soldados no reconocieron a Jeremías y lo capturaron junto con todos los otros cautivos. Ya ellos no lo conocían, por lo tanto los tomaron a todos cautivos, ¿cierto? Los encadenaron y los llevaban hacia Babilonia. Cuando se encontraban en Ramá, ¿cierto? A muchos kilómetros de Jerusalén, Jeremías es reconocido por el capitán Nabuzaradán, ¿ya? Y lo deja libre. Él cuando lo ve y lo reconoce, lo suelta de las cadenas, ¿cierto? Y lo deja libre para cumplir, ¿verdad? Con lo que el rey de Babilonia le había ordenado. Nabuzaradán le ofrece 3 opciones a Jeremías. 3 opciones para que él elija cuál de las 3 es la que él quiere seguir adelante, quiere hacer. La primera era que se fuera con él a Babilonia. ¿Ya? Le ofrece irse con él a Babilonia, que él lo va a cuidar, que él lo va a proteger en ese lugar, ¿ya? Y que él va a tener cuidado de él. Lo va a llegar a un lugar donde él va a estar cómodo, ¿verdad? Es lo primero que este capitán le ofrece a Jeremías. Y la segunda opción es que regresara a Judá, dice, junto a Gedalías, a quien el rey de Babilonia lo había nombrado gobernador de las ciudades de Judá, donde recibiría protección, le dice el capitán, ¿verdad? Y podría anunciar la palabra de Dios al pueblo remanente. O sea, la segunda opción era volverse a Judá. Y como tercera opción, le dice que podría ir a cualquier lugar que él deseara. Entonces las 3 opciones eran bastante, digamos, que les puede haber agradado a Jeremías, ¿verdad? Que podría haber él dicho, con 3 opciones y las 3 bien interesantes, ¿cierto? Para él poder elegir. Y este pasaje en las Escrituras encontramos 3 enseñanzas para nosotras. En esto que hemos visto, en este momento encontramos 3 enseñanzas que son muy importantes para la vida de nosotras en el día de hoy, en el servicio para el Señor. Lo primero es que aunque el capitán era de origen gentil, ¿verdad? Este hombre no conocía a Dios, reconoce que Judá fue juzgada por Dios. ¿Debido a qué cosa? A la desobediencia del pueblo. ¿Ya? Él le dice a Jeremías, ¿verdad? Que él reconoce que Dios fue el que, ¿cierto?, castigó al pueblo, destruyendo la ciudad, ¿verdad? Destruyendo. Jeremías pudo ver cómo sus compatriotas iban muertos, ¿cierto? Y cómo Jerusalén fue quemada por los babilonios. Entonces, el capitán reconoce, ¿verdad?, el poder del Señor y que cuando Él habla, Él cumple con su palabra. La importancia de esto es que el hombre que no conoce a Dios, ¿verdad?, reconoce la obra del Señor, ya sea en nosotros mismos como en los acontecimientos que ocurren en el mundo. Hermanas, muchas veces el hombre común, el hombre que no conoce al Señor, ¿verdad?, puede ver en nosotras, ¿verdad?, cuando hemos sido bendecidas. Él ve, ¿verdad?, el hombre, la mujer ve que hemos sido bendecidas por el Señor. Que hemos sido, ¿cierto?, el Señor nos ha honrado, ¿verdad? Y ven que nosotros vivimos una vida de gozo, de felicidad, a pesar, ¿verdad?, de las circunstancias que nosotros podamos estar pasando. Y qué importante es ver que el hombre lo puede ver y lo entiende. Amén. Qué importante es eso. También, hermanas amadas, podemos ver en este tiempo de pandemia, ¿verdad?, que el hombre reconoce. Nosotros hemos visto, ¿cierto?, que el hombre ha visto milagros del Señor. Más aún, milagros en el Señor en la parte de sanidad. Yo creo que muchos médicos, doctores,
enfermeras, cuerpo médico han quedado sorprendidos de cómo una persona que según todo decía que ya no tenía vuelta, que ya estaban pasando sus últimos minutos, y cómo el Señor los levanta, ¿verdad?, de esa cama, y lo pueden ver después restablecido. Entonces vemos que el hombre que no conoce a Dios reconoce la grandeza del Señor. Reconoce, ¿verdad?, que Él es un Dios justo. Lo segundo que nosotros podemos ver, ¿verdad?, es que el profeta decide, ¿verdad?, ir a Mizpa, en donde se encuentra Gedalías y parte de los sobrevivientes del pueblo de Judá. Podrá seguir cumpliendo, porque él le dice que podrá seguir cumpliendo con el llamado de Dios, ¿cierto?, de anunciar su palabra. Y también esta es una tremenda enseñanza para nosotros. Aunque Jeremías había sido, hermano, encarcelado, había sido golpeado, había sido humillado, ¿verdad?, y tantas cosas que él pasó en este proceso, mientras él iba y anunciaba la palabra del Señor, fíjese que rechazó la tentadora, ¿verdad?, oferta del capitán de Babilonia, y prefirió regresar a difundir, ¿cierto?, la palabra de Dios a su pueblo. Y hermana, qué hermoso es ver cómo un hombre que pasó por todas estas cosas, donde tuvo la oportunidad de elegir la comodidad, decide volver nuevamente a su pueblo y seguir entregando el mensaje del Señor. Esto nos deja una preciosa enseñanza. A nosotras, ¿cuántas veces, hermana amada, buscamos, ¿verdad?, el lugar de honra? Muchas veces deseamos estar en un lugar de honra, estar trabajando para la obra del Señor, ya sea en un equipo de trabajo, ya sea en la alabanza, ya sea, hermano, en cualquier situación donde el Señor coloca, Él coloca, Señor, a sus siervos. Pero, Señora, nosotros debemos reconocer que para llegar a tener un lugar de honra, tenemos que pagar el precio. Tenemos que pagar el precio, ¿verdad? A pesar de llevar una vida sin esfuerzo, solo buscamos la bendición. Y eso no va a ser nunca. El Señor nunca va a colocar a alguien en un lugar de privilegio si no ha sido fiel, si no ha sido leal a Él. Y eso se ve, ¿verdad? Uno ve cuando una persona es fiel, es leal. La persona que es usada por el Señor es la persona que le cree. La persona que sabe que el Señor la va a respaldar. Pero muchas veces vemos de que hay hermanos, hermanas, ¿verdad?, que se les pide orar y no quieren orar. Dicen que no pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo digo, podemos estar en un lugar de honra si no somos capaces de hacer las cosas pequeñas que el Señor nos pide. El Señor dice que si no somos capaces de cumplir con lo pequeño, ¿cómo lo vamos a hacer con cosas más grandes? Entonces, hermana, esto es importante. Importante. Jeremías era un hombre que estaba, ¿cierto?, siendo bendecido por el Señor. El capitán no tan solo le dio esas 4 opciones para que él eligiera dónde quería irse, sino que también le hizo regalos. O sea, lo bendijo, ¿verdad? Lo bendijo. Lo dice la palabra del Señor. Entonces, son bendecidos los que bendicen al Señor, los que le creen al Señor, los que se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios. Los que no se esconden diciendo que no pueden. Todos podemos, amadas hermanas, todos podemos trabajar en la obra del Señor. ¿Sabe cuál es el problema? El que a veces no queremos pagar el precio, ¿verdad? Preferimos la comodidad, preferimos quedarnos en la casa. Y que el Señor nos ayude para actuar como Jeremías, que habiendo tenido la oportunidad de vivir cómodamente, elige volver
al pueblo que a él lo había rechazado, porque el pueblo no creía en la palabra que él le entregaba de parte del Señor. Ellos decían que era un mentiroso, a pesar de que vieron, ¿verdad?, que la palabra que él entregaba se cumplía. Pero este pueblo era un pueblo duro, era un pueblo duro de servir, que no quería entender, ¿verdad?, que rechazaba al profeta, porque solamente quería escuchar lo que él quería escuchar. ¿Cuántas veces, mi hermana, nosotras mismas queremos, a veces pedimos un consejo, ¿verdad?, a una persona que pensamos que es una persona madura en el Señor, que va a saber guardar, ¿verdad?, lo que usted le cuente, a una persona que usted confía en que el consejo que va a recibir va a venir de parte de Dios. Pero cuando recibe una palabra diferente a lo que usted no quiere escuchar, a lo que no queremos escuchar, decimos que no, eso no viene del Señor, ¿ya? Esa no es palabra del Señor, porque solamente queremos escuchar lo que yo quiero escuchar. Pero cuando yo pido un consejo, debo estar atenta o saber que el consejo que me estén dando, aunque a mí no me guste, va a venir de parte del Señor. Amén. Entonces, busquemos la bendición del Señor. Tengamos, hermana amada, un corazón enseñable, como lo he dicho casi en todas las lecciones, un corazón enseñable, que cuando a usted le digan que está mal, que cuando alguien va al pastor, un líder, le da a entender que el camino que está tomando no es el correcto, que podamos recibir la enseñanza, ¿verdad? Esa enseñanza la podamos recibir con gozo, con alegría, porque nos daremos cuenta de que sí viene del Señor, porque el Señor quiere lo mejor para usted y quiere lo mejor para mí. Amén. El Señor quiere nuestro bien y no nuestro mal. Esos son los pensamientos del Señor, pensamientos de bien. Bendito sea el Señor. Y lo tercero que vemos aquí, aunque Babilonia era la nueva potencia mundial y parecía ser suficientemente fuerte, poderosa para destruir Judá y Jerusalén, ¿verdad?, solo fue una herramienta que Dios usó para juzgar a su pueblo. Qué impresionante, ¿verdad? Qué impresionante, porque el Señor usa a quien quiere. Usa a quien quiere para enseñarnos. Aquí como aquí Él tuvo que juzgar a su pueblo, ¿verdad? Tuvo que destruir la nación de Jerusalén. ¿Cuántas personas murieron? Y todos los que quedaron, o la mayoría, ¿verdad?, fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero ¿sabe que el Señor usó a Babilonia, al rey de Babilonia, al enemigo del pueblo de Dios? Lo eligió ¿para qué? Para enseñarles, para mostrarles a ellos, ¿verdad?, de que estaban mal encaminados. Y fueron destruidos por no querer escuchar el mensaje que el Señor le había enviado a través de Jeremías. Aleluya, gloria al Señor. Que el Señor nos ayude para que cuando alguien nos hable, el Señor puede usar a cualquiera, hermano. El Señor puede usar hasta un niño para mostrarnos que lo que estamos haciendo no es lo correcto. Él usa a quien quiere. Él es soberano. Él es soberano. Jeremías nos da ejemplo de humildad. Es un hombre humilde, ¿cierto? Él vivió en la época más sombría de Judá. Su vida estuvo llena de tristeza. Llena de tristeza, ¿verdad? Fue una vida llena de tristeza y soledad, rodeado a una serie de penas y aflicción. La vida de Jeremías no fue una vida color de rosas, no fue una vida llena de felicidad, muy por el contrario. Fue un hombre solitario, dice la palabra del Señor. Fue un hombre que sufría.
al ver cómo su pueblo era destruido por no creerle al Señor. Y a pesar de que Jeremías predicó a oídos sordos, ¿verdad? Porque él predicaba a oídos sordos, a oídos que no querían escuchar, ¿verdad? Y desechó solo odio a cambio del gran amor que él sentía por su pueblo, ¿verdad? Solamente recibió odio de parte del pueblo. Pero, hermanas, qué impresionante es que él siguió adelante. Él no fue amedrentado, él no fue acobardado. Él no dijo, no, hasta aquí nomás, ya no quiero más, estuve encadenado, estuve preso, no quiero más. Sin embargo, él siguió para cumplir el llamado del Señor. Desde el lugar donde Dios lo mandó, ¿verdad? Ahí el Señor lo quería, ahí en ese lugar, en Judá, ahí lo quería el Señor. Y él permaneció en ese lugar. Bendito sea el Señor. Y nosotras, hermanas, debemos permanecer también en el lugar donde el Dios nos ha puesto, sirviendo al Señor. Debemos entender, ¿verdad?, que cuando estamos pasando momentos de dificultad, momentos de aflicción, momentos de sufrimiento, cualquier momento, episodio difícil en nuestra vida, circunstancias que son adversas, ¿verdad? Esa es la oportunidad que nosotros tenemos, amadas hermanas. ¿Para qué? Para crecer, para desarrollarnos espiritualmente. Ese es el momento de crisis. Cuando yo estoy pasando por crisis, es el momento en que yo crezco. ¿Sabe por qué? Porque en esos momentos de crisis yo conozco al Dios Todopoderoso. Yo conozco a ese Dios que me sana cuando estoy enferma. Yo conozco a ese Dios que me da el sustento cuando no tengo nada. Ese es el momento. Entonces esos momentos, hermanas, debemos aprovecharlos. Debemos mirarlos no con temor, no como qué va a pasar de mí, sino que con una mirada de altura de mira. Estoy pasando esto porque el Señor quiere que yo crezca. Y tengo que crecer y tengo que pasar esta prueba. Amén, amén. El Señor nos ayude a cumplir con su llamado y sin hacer caso a nuestras emociones, hermana amada. No hagamos caso a nuestras emociones, a nuestra satisfacción o a nuestra comodidad. Sirvamos al Señor por lo que Él es. Sirvamos al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, nuestro servicio. No vayamos, hermanas amadas, por los panes y los peces. Que el Señor nos libre de solo buscar bendición y nunca querer pasar por momentos de aflicción. Porque nunca nos dijeron, cuando usted conoció al Señor, cuando yo conocí al Señor, a mí nunca me dijeron que el camino iba a ser lleno de rosas. Porque el camino tiene espinas. El camino tiene escombros, el camino tiene piedras. Pero todos esos obstáculos tenemos que pasarla porque Dios está con nosotras, porque Dios es nuestra fortaleza, porque Él es nuestro pronto auxilio. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿Quién podrá ayudarme? Solamente el Señor. Solamente el Señor. Y yo creo, hermana, no sé si usted siente lo mismo, pero yo doy gracias al Señor. En este tiempo difícil en que estamos pasando, gracias, Señor, porque te tengo. Gracias, Señor, porque soy tu hija amada. Gracias, Señor, porque me puedo equivocar, porque no soy perfecta. Y me puedo equivocar muchas veces, pero ahí estás, tú con tus brazos abiertos para recibirme. Gracias, gracias, Señor. Démosle gracias al Señor, porque Él es nuestro sustento, porque Él es nuestro sanador, porque Él es el Rey de reyes, Señor de señores, el Dios creador del cielo y de la tierra. ¿A quién le podemos temer? ¿A quién le podemos temer, hermana? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, gloria al Señor. Vivimos en un mundo, amadas hermanas, donde reina la violencia, la desobediencia,
Hermano, esta gente, estas nuevas generaciones, no se somete a autoridad. Es una generación rebelde, no acepta disciplina. Y este es el mundo en el que nosotros estamos insertadas en este tiempo. Vemos, hermanas, que el futuro no es algo que sea así como que bueno, todo esto va a pasar y todo va a estar bien. Se ven cosas vienen cosas difíciles, pero nosotros estamos bajo la cobertura de nuestro amado y suficiente Salvador Jesucristo. Él un día nos eligió, Él nos apartó. Nos apartó. Bendito sea su nombre. Pero nos apartó ¿para qué? Para ser santas, para estar preparadas, para servirle, para buscarle, para amarle. Para eso el Señor nos llamó, ¿verdad? ¿Usted cree que Él necesita de nosotras? Hermana, cuando alguien decide alejarse, cuando alguien que tiene un cargo, algo, una responsabilidad dentro de la obra del Señor, y se va, se enoja y se va, ¿usted cree que el Señor ya no tiene un reemplazante? El Señor no nos necesita. Nosotros le necesitamos a Él, porque sin Él nada somos. Sin Él, hermana amada, estamos perdidas. Y es por eso que debemos en este tiempo aferrarnos a la vid verdadera. Que nada nos mueva, que vengan vientos, que venga marea, que venga lo que venga, y nosotros permanezcamos firmes sobre la roca. Bendito sea su nombre. Como le decía, hermana, vivimos en un mundo donde reina la violencia, la desobediencia, y que cambia constantemente. Siempre está cambiando, ¿verdad? Hay épocas y épocas. Pero ¿sabe qué? Hay algo que nunca va a cambiar. Hay algo que va a permanecer por los siglos de los siglos. Y esto es la palabra de Dios. Porque es la única que es eterna. Lo único eterno es la palabra de Dios. Y no cambia jamás. Su palabra es la que nos lleva a conocer al Señor. Su palabra es la que nos da aliento. Su palabra es la que nos levanta. Su palabra es viva y eficaz. Y dice la palabra de Dios que no vuelve vacía. Es como una espada de doble filo. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es que tenemos la palabra perfecta, la profecía perfecta. Busquemos, escudriñemos su palabra. ¿Para qué, mi hermana ama? Para crecer, para conocerle más. Y va a ver usted cómo el Señor la va a colocar en lugares que usted nunca se imaginó. Pero paguemos el precio. Paguemos el precio. Amén. El Señor sea con nosotras. El Señor nos bendiga. El Señor nos guarde. El Señor nos ayude. Y vamos a orar. Y me encanta la oración que está aquí en el tiempo con Dios. Y que dice así. Dice: Dios, haz que grabemos en nuestro corazón el trágico resultado de la desobediencia. Y ayúdanos a hacer que los no creyentes se alejen del pecado antes de que reciban tu condena. Guíanos para que podamos ser personas de fe, que eligen el camino del llamado por encima del beneficio y la comodidad propia. Qué hermosa esta oración. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para que no busquemos la comodidad, sino que busquemos a Él y estemos donde Él quiere que nosotros estemos, sirviéndole. Amén. Amadas hermanas, el Señor les bendiga. El Señor les guarde. El Señor les proteja. Y espero que esta palabra, que esta enseñanza sea de bendición para sus vidas. Que cada palabra que el Señor nos habla
Que cada enseñanza que el Señor nos ha dado sean de bendición. Hermana, todas las enseñanzas, anótelas en un cuaderno para que no se olvide y para que las llevemos a nuestra vida diaria. El Señor le bendiga. Le envío un abrazo gigante a cada una de ustedes. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Bendiciones. Chao, chao. El Señor les bendiga.